Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Campos, soy licenciado en Derecho, soy litigante en materia civil, penal, familiar y laboral. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo interpretar aquella cláusula que viene en el testamento que se refiere a la sustitución de un heredero por otro. ¿Sale? Hay muchos errores a la hora de interpretar por parte del público en general, es entendible. Por supuesto, ustedes no son abogados, no son notarios, no son especialistas para interpretar lo que dice o no dice un testamento. Desgraciadamente es una mala praxis el hecho de establecer en el testamento algunas cláusulas que no son muy claras. Desgraciadamente los notarios a veces hacen unas redacciones que solo ellos entienden y que causan un problema grave a la hora que se abre el testamento. Este problema grave me refiero cuando lo leen los herederos, los legatarios, las personas inclusive que están excluidas del testamento, los cónyuges, las cónyuges, las concubinas, los concubinos, y no saben qué quiere decir esa pequeña cláusula. ¿Y a qué me refiero con esa cláusula? Bueno amigos, para ello vamos a empezar a platicar cómo se integra más o menos un testamento. ¿Sale? Bueno, un testamento es la voluntad que estampa o que se inserta en un documento llevado ante notario público o celebrado ante notario público, mejor dicho, donde se establece la voluntad de quien va a dejar en herencia o legado sus bienes, sus derechos, etcétera, sus obligaciones, valores, todo lo que le pertenezca lo va a dejar y lo va a establecer en un testamento, en un documento celebrado y pasado ante la fe de un notario. Entonces, miren, ¿cómo se hace? Muy fácil, se va al notario, el notario pide 2 testigos y los testigos están presentes cuando se celebra este testamento. El testamento dice más o menos así: en la Ciudad de México, siendo tales horas, del día tal, el licenciado fulano de tal, titular de la notaría número tal, de la Ciudad de México o cualquier ciudad en el país, ante él se identifica el señor, la señora fulana de tal, quien es la testadora o el testador, es decir, quien va a otorgar su voluntad para dejar sus bienes a fulanito o sutanito, que en este momento se identifica con credencial para votar e indica o señala que tiene tantos años, nació en tal lugar, sus generales, domicilio, etcétera, es casado o no es casado, o vive en concubinato o no tiene concubina o concubino. Esos datos van a servir en un futuro para saber si el señor está o señora está dejando sus bienes al 100% a alguna persona. ¿Por qué? Porque si es casado, regularmente cuando hay sociedad conyugal, nada más puede heredar, legar el 50% de sus bienes, porque el otro 50% es de su esposa, si es que esos bienes se hicieron dentro del matrimonio. Bueno, es otro tema. Entonces, ya se hace el testamento, se le pregunta a esta persona: bueno, muy bien, usted ya se identificó, yo soy el notario, ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es su deseo respecto a sus bienes? Bueno, pues voy a instituir como heredero universal, o voy a instituir como herederos universales a mis hijos, a mi hija, etcétera, de mis bienes a sutanito, Juanito Pérez, vamos a suponer, y por incapacidad, ¿no? O a falta o incapacidad de mi hijo Juanito Pérez, instituyo como sustituto a fulano de tal. Y es ahí donde vienen los grandes problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces se interpreta de manera errónea, equivocada, que cuando esta persona, el que otorgó, quien hizo el testamento, fallece y no se ha abierto el testamento, pero fallece, entonces la persona que heredó, digamos, Pedrito Pérez, el hijo de Juanito Pérez, Pedrito Pérez, él está nombrado en el testamento, Pedrito Pérez, está vivo, pero leen el testamento y dicen: no, pero si dice que a falta mía,
entonces entra mi hermano como sustituto, ¿no? Y entonces queda desprotegida mi esposa y quedan desprotegidos mis hijos. No, no es así, amigos. Aquí está la mala interpretación o mala redacción o una redacción no tan clara de lo que es un testamento. Lo que se debe interpretar es que, como lo dice el artículo 1339 del Código Civil, que aquí lo tengo, que, fíjense, cuando fallece el autor de la sucesión, es decir, quien hace el testamento, cuando fallece esa persona, el que aparece en el testamento entra como sucesor, ya entra como sucesor. Si no se ha abierto el testamento, fíjense, si no se ha abierto el testamento, no importa, él ya es sucesor porque así lo dice el testamento, aunque nadie lo conozca. Si después él fallece sin que se haya abierto ese testamento, heredan sus hijos. Heredan sus hijos, amigos, ¿eh? No entra el sustituto que dice el testamento. ¿Cuándo entra el sustituto? Bueno, el sustituto entra cuando el heredero, cuando Pedrito Pérez está impedido por una razón legal, que ahorita le explico, o falta, es decir, o no está. ¿Qué significa esto? Que él falleció, Pedrito Pérez, hijo del titular del testamento, antes de que fallezca el que hace el testamento, el titular del testamento. Si el que hizo el testamento está vivo y fallece primero su hijo Pedrito, entonces sí entra el sustituto cuando fallezca Juanito Pérez. Espero haberme explicado. Lo voy a tratar de explicar de otra forma. Está Juanito Pérez, hace su testamento y dice, le voy a dejar a Pedrito Pérez, que es mi hijo, todos mis bienes. A falta o por impedimento legal de Pedrito Pérez, entra como sustitución Juanita Pérez. ¿Sale? Sí, pero entra Juanita Pérez en sustitución de Pedrito, siempre y cuando Pedrito fallezca o por impedimento legal no pueda heredar antes del fallecimiento del titular, que es Juanito Pérez. ¿Sale? A eso se refiere. ¿Y dónde está el fundamento? En el 1334 del Código Civil de la Ciudad de México, y se los voy a leer para que no haya duda. Y dice, artículo 1334, para que el heredero Pedrito Pérez pueda suceder, es decir, heredar, basta que sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la herencia. Es decir, que tenga capacidad legal para heredar. Obviamente que si Pedrito Pérez está vivo y tiene todas sus capacidades legales para heredar, pues puede suceder aunque no se abra el testamento. Suceder quiere decir que puede heredar aunque no se abra el testamento. Ya es heredero, ya sucedió. De suceder, de la palabra sucesión, ya es sucesor de los bienes de Juanito Pérez, ya lo es. Y si él fallece, aunque no se haya abierto el testamento de Juanito, no entra su sustituto que estaba, o sustituta que estaba en el testamento. No, ya le heredan a Pedrito sus hijos, su esposa, su concubina, no sé, todos sus sucesores. No entra el sustituto. ¿Cuándo entra el sustituto? Cuando Pedrito Pérez muere antes que quien otorgó el testamento, o cuando él se encuentra impedido legalmente. ¿Y cuándo se encuentra impedido legalmente? Muy sencillo. Se encuentra impedido, por ejemplo, cuando éste haya cometido un delito y haya sido condenado en contra de quien le dejó la herencia, ¿no? Imagínense, me deja la herencia y además yo en algún momento cometí un delito en contra de él, de quien me deja la herencia. Bueno, pues yo ya no soy capaz para heredar, porque ha cometido un delito en contra de quien me está dejando sus bienes, ¿no? Y hay muchísimas otras cosas, ¿no? Cuando se comete un delito violento o cuando se comete un delito de fraude en contra de quien me sucedió, es decir, me dejó herencia.
hay muchas situaciones, son más de 15, no tiene sentido leerlas todas. Pero aquí el tema es cómo se debe interpretar esta situación, esa cláusula específica que viene en los testamentos. Porque muchas veces dicen, pues ya soy heredero, pero si alguien me mata, va a entrar el sustituto que viene ahí en el testamento y mis hijos van a quedar fuera. No, eso es incorrecto. Ya lo comenté, amigos, y espero les haya quedado claro. El fundamento está en el 1334 del Código Civil, y para mayor abundamiento, en 1659. Y dice, se los voy a leer también para que lo revisen y vean que todo lo que yo comento tiene fundamento legal, no lo estoy sacando de la manga ni estoy inventando. Dice 1659, si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, fíjense, si el heredero, Pedrito Pérez, si el heredero fallece sin aceptar la herencia de Juanito Pérez, el derecho de hacerlo se transmite a los sucesores, es decir, a sus hijos. ¿Ya ven? Aquí queda un poco más claro. Entonces recuerden estos dos artículos, 1659 y 1334 del Código Civil. Léanlos, amigos. Ustedes recuerden que yo estoy hablando al público en general para que comprendan un poquito y les den un poco de sentido a lo que les pasa todos los días en sus vidas. Tienen a veces miedo de leer el testamento porque no se comprende fácilmente, y es un error de los notarios, porque sí, los notarios tienen la obligación de redactar los testamentos de forma entendible, práctica, concisa, no sé, ¿no? Tantas cosas que se pueden hacer, pero desgraciadamente a veces hay obstáculos y bueno, se nos hace difícil. Y bueno, aprovecho este video para darle las gracias al doctor Gabriel Cano Sobrino, que me ha ayudado muchísimo en algunas situaciones, en algunos conversatorios que hemos tenido, aclarar algunas cosas que van surgiendo todos los días en la práctica, amigos. Esto es diario, constante, estar aprendiendo todos los días, porque las leyes son cambiantes, van mutando todos los días, hay reformas. Ustedes saben ahorita el problema que hay con el Poder Judicial. Y bueno, pues mi amigo el doctor Cano me ha ayudado muchísimo a comprender algunas cosas. Nos hemos retroalimentado de situaciones muy importantes. Entonces, agradezco al doctor. Y bueno, amigos, pues yo estoy aquí a sus órdenes, aquí para responder sus preguntas. Gracias, amigos, y buena tarde.